Bueno, continuamos con la conferencia con el doctor Hernán González. Continúe, doctor. Bueno, muy amable. Y bueno, disculpen que haya podido avanzar. No, supongo que esto se superará en otra oportunidad. Pero bueno, lo que estaba señalando era de que bajo estas condiciones no es posible desarrollar este modelo. Eh, y además, comparto la idea de Raúl More cuando en el WhatsApp señalaba que debemos desarrollar nuestro propio modelo. Y básicamente pienso que la incorporación tanto del Estado como también de la sociedad civil, como también de la empresa privada, como también de los niveles de asociatividad, como también la necesidad de la comunidad científica, nos exige tener un modelo de economía mixta, un nivel de economía mixta en la cual tengan que participar todos estos componentes que básicamente deben sustentarse en un criterio de asociatividad, donde puede darse, por ejemplo, empresas mixtas, como también puede darse empresas de accionariado difundido, donde también puede participar ahí el pequeño empresario y puede participar también el Estado y pueden participar otros empresarios, donde pueden desarrollarse la generación de capital interno que realmente pueda transformarse en desarrollos de capital productivo, tecnológico, de capital que realmente tenga la capacidad de poder no solamente enfrentar los temas de la integración interna, de la participación y un mayor equilibrio en el sentido de equidad, de reciprocidad, sino también de una mayor capacidad de intervención en el mercado mundial o del mercado regional. La importancia de una integración regional también se hace necesario, pero tiene que existir básicamente, ¿no? Una capacidad interna para poder establecer esos niveles de integración regional. Por ejemplo, los corredores, o digo, las integraciones que se desarrollaron en el sur, en el centro y en el norte para la integración Perú-Brasil. Por ejemplo, ¿qué nivel de integración se han desarrollado? En el caso, por ejemplo, de las zonas del sur, como Mato Grosso, simplemente una gran inversión que no tiene realmente un resultado totalmente efectivo. Entonces, necesitamos verdaderamente que se desarrollen proyectos efectivos de integración tanto interno como también niveles que permitan, ¿no? Niveles de equidad y también niveles de integración a nivel sudamericano. Entonces, para ampliar nuestro mercado. Pero para ampliar nuestro mercado, nosotros necesitamos generar nuestro propio desarrollo científico-tecnológico. Ahí hay una traba que es el tema básicamente de la subsidiariedad del Estado. El otro tema también importante que nosotros tenemos que ver es que ahora nosotros tenemos que avanzar en lo que significa debatir el tema de la institucionalidad del país. En el tema de la institucionalidad del país, ahí tenemos que ver el tema de lucha contra la corrupción. Y el tema de la lucha contra la corrupción significa no solamente identificar la corrupción en términos generales, sino tenemos que ubicar que la corrupción adquiere característica de criminalidad organizada, como son los acuerdos del Foro Social que se han dado en el Perú en el 2004, 2005, en la cual señala que cuando esta se da a través del Estado, adquiere las características de criminalidad organizada. Entonces, necesitamos de que se identifique esa criminalidad organizada que existe. Es importante, básicamente, enfrentar también lo que es, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la criminalidad propiamente en las calles, para poder realmente desarrollar, ¿no? La capacidad de poder superar esta situación de la capacidad de inversión. Si no estamos destruyendo o se está destruyendo el mercado interno, se está destruyendo la capacidad de inversión nacional interna. Entonces, necesitamos, parece, un Estado que tenga fuerza, un Estado donde realmente exista, tenga la capacidad
de tener consenso en la sociedad. Y la única forma que pueda tener el Estado y pueda tener consenso en la sociedad es en la medida que no solamente redistribuya riqueza, sino que tiene que generar riqueza. El Estado tiene que ser parte de esa asociatividad para poder lograr generar riqueza y redistribuir riqueza. Un equilibrio que realmente permita enfrentar con fuerza todos estos problemas. El presidencialismo, como también haber incorporado elementos dentro de nuestra Constitución de lo que es el parlamentarismo, que se han incorporado en nuestra Constitución, que permiten la confianza o ha permitido la capacidad de vacancia, nos ha llevado a una crisis institucional. Eso no está resuelto. Entonces, el presidencialismo en nuestro país no puede seguir un presidencialismo acentuado. El presidencialismo en el Perú es una exacerbación, es un exabrupto. De eso tenemos que ser conscientes. El presidencialismo en nuestro país es un exabrupto, porque ni esas atribuciones lo tiene el presidente en Estados Unidos. Ni el presidente en Estados Unidos puede tener esa facultad y está sujeto a juicio político, al impeachment. Entonces, aquí en nuestro país tiene que entrar a generarse instrumentos que fundamentalmente busquen el que exista una institucionalidad que recorte ese exceso, ese abuso y evite la crisis, ¿no?, de régimen y las crisis políticas que tenemos, a partir de la cual no es posible realmente, verdaderamente un desarrollo sostenido. Entonces, otro de los temas importantes es el tema, pues, de la institucionalidad. Nosotros no vamos a ir, como lo tiene Alemania, a un régimen, por ejemplo, parlamentarista. Nosotros no tenemos las condiciones de esa fortaleza en nuestra sociedad civil y la capacidad de control civil. Tenemos que hacer que desde las fuerzas políticas, culturales y sociales, desde el propio Estado, desde las propias instituciones, tenemos que fortalecer la sociedad civil. Tenemos que fortalecerla en su capacidad de ciudadanía, en su capacidad del control social. Eso significa, pues, realmente que pueda ejercer la capacidad de poder realmente asegurar los niveles de control, ¿no?, que permiten la lucha contra la corrupción. Porque de lo contrario vamos a tener un Estado que está ausente. Y si nosotros revisamos nuestra Constitución acerca de la participación ciudadana, la participación ciudadana no incorpora esta participación activa, protagónica de la población. Ese elemento debe ser incorporado como parte de los cambios, no solamente el referéndum, no solamente podríamos decir, el veto a las autoridades, no solamente el poder discutir una ley, no, necesitamos la participación activa, protagónica de la ciudadanía. Tenemos que fortalecer para lograr un nivel de equilibrio, o sea, un nivel realmente que permita realmente un nivel de consistencia allí. Entonces, este tema es muy importante, lógicamente es el llamado que quiero hacer en esta exposición, en la necesidad de que tenemos que comenzar a trabajar un modelo de desarrollo, un modelo económico donde no se permita tampoco una vuelta al estatismo o un planteamiento de tipo estatista, porque tampoco no se busca el estatismo. Es decir, realmente negar la iniciativa, ¿no?, privada, no negar la iniciativa individual, pero siempre y cuando esté dentro del marco, ¿no?, de las leyes, ¿no?, y el ordenamiento de una propuesta de desarrollo en el país. Pero necesitamos nosotros privilegiar básicamente precisamente un modelo que sea asociativo, porque es el que más beneficiaría al conjunto de la sociedad. Y que este beneficio asociativo no sea tampoco clientelista y no sea tampoco un acercamiento populista,
Entonces, en ese sentido tiene que ser recíproco, porque si no es populista, si no es asistencialista. Entonces, tiene que ser recíproco. También el modelo, en parte, de la economía social de mercado plantea también esa distinción, pero, pero como digo, ahí es limitado, no corresponde a las exigencias que ya en estos momentos nosotros requerimos y no corresponde a las características propias, ¿no?, de nuestra realidad institucional, ¿no?, que nosotros necesitamos superar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Ha puntualizado temas muy importantes dentro de las políticas públicas. Alemania es un ejemplo muy importante. Entonces, tenemos una legislación alemana, germana. La legislación peruana es romano, germana, canónica. O sea, hay fuentes del derecho romano, germano y canónico en la legislación nacional. Entonces, Alemania es, así como Francia y como Italia, una de las culturas que han predominado. Y son esas sociedades por las cuales nosotros también empezamos a regirnos, esas normas. Entonces, no es muy lejana una sociedad alemana en el Perú, o normas alemanas en el Perú, o italianas, cuando hablo Italia, cuando hablo del tema de Francia, porque nuestro ordenamiento jurídico lo permite, nuestro ordenamiento jurídico es fuente del derecho germano. Entonces, es muy importante lo que ha hablado Hernán, la táctica política, y lógicamente que no somos una sociedad alemana, pues, ¿no? Nos falta bastante, pero hay algo importante que destacar en el tema de lo que ha planteado Hernán, que la microempresa en Alemania no es la microempresa en el Perú. Allá han desarrollado, pues, el tema tecnológico, han desarrollado ya el tema, pues, todo lo que es la brecha, pues, de la era digital, el tema como en Japón, por ejemplo, han resuelto el tema de las vías, la interconexión de trenes, como en China. Entonces, eso es el aporte de Hernán. El doctor Hernán tiene esa facilidad de ver el panorama nacional e internacional y compararlo. Entonces, ese aporte lo estamos clarificando para los compañeros del Foro MIPE, para los compañeros de RUNA. En tal sentido, ya acá Marco Loaiza nos hace una presentación, porque Marco va a ser el primer expositor del Foro MIPE, respecto ya al tema de la micro y pequeña empresa y al tema que él nos va a dilucidar. Marco, buenas noches. Gusto de tenerte acá una vez más en Convergencia, Peronismo Comunidad, y trabajar con el Foro MIPE, y hoy también ser parte de RUNA. Un saludo a RUNA, al Foro MIPE, al Frente Nacional de Gremios. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Camilo. Me parece importante lo presentado por el amigo Hernán, en el sentido de que nos hace un marco teórico de la economía social de mercado en base a la experiencia alemana y cómo esto ha ido en el mundo viabilizándose, ¿no? Y otras consecuencias, ¿no?, que se han ido dando en este proceso. Yo quiero referirme más al tema de las micro y pequeñas empresas desde una perspectiva de Foromipe Perú, que somos una plataforma de gremios que viene analizando este tema ya más de una década y hemos visto de vital importancia que las MIPES, aparte de generar empleo, trabajo, ¿no?, oportunidades, autogenerarse su trabajo, autoemprenderse, porque no hay trabajo en el país, no hay empleo, no hay empresas que la den, ¿no? Y reconociendo que el derecho al trabajo es el único instrumento de realización que tenemos los seres humanos, no hay otra. Bajo esa perspectiva es que Foromipe cree y es consciente que es importante que en una nueva constitución política se incluya a las micro y pequeñas empresas.
La actual Constitución del 93, en el artículo 58, último párrafo, habla, ¿no?, de que las pequeñas empresas, el Estado promueve las pequeñas empresas. Pero si uno ve un poco números, del 99.6% de las empresas que existen en el país, el 98% son microempresas. Microempresas, empresas hasta 10 trabajadores, con ventas que no superan los 150 UITs al año. Y esas no aparecen en la Constitución política. No están tomados en cuenta, no están considerados, no existen. La Constitución habla de las pequeñas. Ese 2%, ¿no?, que incluye las pequeñas, las medianas y las grandes. Entonces las micros están totalmente excluidos de este mandato constitucional. Y más aún, si hablamos de los emprendedores, de los autoempleados, de los comerciantes, los recicladores, ¿qué son? ¿No? Tampoco, ¿no? Entonces, hay un tema que en una futura constitución se tiene que incluir, y por eso es que este evento habíamos planteado este tema de que si bien el artículo 58 habla de una economía social de mercado, pero esta economía social de mercado debe ser en base a las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos. Se hace una estadística de que la PEA en el país son un promedio de 17 millones de peruanos. O sea, 17 millones de peruanos sin edad de trabajar y que necesitan chamba. Pero de esos 17 millones de peruanos, solamente 4 millones y medio tienen empleo, tienen trabajo. Son asalariados, trabajan en una empresa, sea pública, privada. Pero estamos hablando de 12 millones y medio de peruanos que no tienen trabajo y que se la tienen que generar, se la tienen que motivar ellos mismos, se la tienen que autogenerar. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? ¿Por qué? Porque las inversiones que se han hecho en el país, las inversiones que en los últimos 20, 30 años que se han promovido en el país, ha sido una inversión engañamuchachos, una inversión privada engañamuchachos. ¿Por qué? Porque esas inversiones privadas no han generado el empleo que necesitamos en el país. No ha habido capacidad. Y más aún, han sido inversiones privadas truchos. ¿Por qué? Porque todas esas inversiones, sean mineras, petroleras, gasíferas, ¿no?, que son las que, digamos, las mayores inversiones, han sido a costa del Estado. Porque el Estado es el que les ha dado los recursos naturales para que ellos puedan invertir. Y más aún, el Estado ha tenido que darle las garantías para que hagan esas inversiones. Ahí está, pues, lo último que ha pasado en Chincheros, ¿no? El Estado tiene que moverles la tierra a la inversión de privado para que pueda empezar. El Estado tiene que garantizarle los créditos porque no tiene plata, ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones no estamos de acuerdo en el país. Que venga una real inversión privada y que invierta en millones y gane la plata que quiere, pero que nos genere empleo, que nos genere infraestructura sanitaria, hospitalaria, vías férreas. No tenemos vías férreas, tenemos un tren chatarra del siglo antepasado que lo único que hace es molestar la ciudad, y no nos podemos dar el lujo de tener una vía rápida férrea tipo China, Japón, Corea. ¿Qué somos? Somos un país con tantos recursos naturales, con tanta plata que no se gasta, y no podemos aspirar a tener una modernidad en el país. Entonces necesitamos ese tipo de inversión. Entonces, ¿pero qué ha promovido el Estado en los últimos 30 años? Es esa inversión privada truca, que no tiene la capacidad de invertir lo que debe invertir. Y tenemos una economía en base a las micro y pequeñas empresas. Esa es nuestra realidad. Somos nosotros el brazo empresarial del país. Damos chamba al 70% de la PEA, o sea, de cada 100 peruanos, 76 trabajan en las MIP y en los emprendimientos. No hay más trabajo. La actividad privada, empresarial del Estado solamente da a ese 24% de trabajadores.
Entonces tenemos que empezar a pensar en una economía social de mercado en base a las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos. Y entonces pedimos una agenda interna, un mecanismo de promover las inversiones en el país, pero en base a este sector. Pongo un ejemplo. Tenemos los mercados de abastos. Qué pena hoy día Andrés no esté, porque es presidente de la Federación Nacional de Mercados. Tremendos mercados que tienen 1.000, 2.000, 5.000 metros cuadrados. Y están tuburizados décadas. Pero ¿y por qué no pueden construir unos 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos? Tremendos locales. ¿Y por qué el Estado no puede promover ese tipo de inversiones? Ahora, se habla de que la economía social del mercado es por iniciativa privada, libre, pero el Estado también podría participar, porque no lo niega la Constitución. Lo que le establece es que tendría que trabajar de manera subsidiaria, en donde no haya una inversión privada, donde no haya iniciativa privada. Pero eso no ha funcionado. Ahí está. Estamos diciendo que las inversiones privadas han sido pequeñas, han sido engañamuchachos, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de inversión. Y una inversión podría ser pública, privada. ¿Por qué no? ¿Por qué el Estado no podría empezar a invertir, ¿no? En cualquier obra de gran envergadura podría invertir en un 40%. ¿Cómo funciona una sociedad? Una sociedad anónima, una empresa, cualquier empresa. ¿Quiénes lo conducen? Los accionistas mayoritarios. Si hablamos de un tipo de empresa público-privado, en el cual pongo ejemplo, vamos a hacer el tren rápido Tacna-Tumbes, ¿no? Que requiere una inversión, pero no sé, 10.000 millones de dólares. Bueno, el inversionista privado ponga 6.000 millones y el Estado pone 4.000 millones. ¿Quiénes lo gestionan? El privado. Pero el Estado participa de las utilidades, de las ganancias, de la rentabilidad. Aparte, cobra impuestos. Me parece que así funciona China. Por eso hacen lo que hacen. Por eso invierten tanto en infraestructura. Y han cambiado en 40, 50 años un país netamente rural, ahora un modelo de desarrollo industrial, tecnológico, científico. Entonces yo creo que ese es el tipo de economía social que necesitamos. Una economía que tenga crecimiento, no negamos la bondad del crecimiento, pero que lleve consigo el desarrollo. Desarrollo en sanidad, en salud, en educación, en infraestructura, ¿no? Desarrollo en calidad de vida para la gente. Entonces, desde Foromipe venimos discutiendo este tema y planteamos eso, ¿no? De que en una nueva constitución política hay que establecer eso, porque nosotros somos esa economía popular que ha nacido de las iniciativas pequeñas, pero que si hay un soporte importante de la inversión privada, podría capitalizarse y tranquilamente generar mejores empleos y en mejores condiciones. Entonces, las MIPES son un factor importante en la economía, pero si se promoviera inversiones importantes, grandes inversiones, que tranquilamente podrían captar la mano de obra, o sea, estamos hablando de empresas que generen pues 500.000 empleos, 600.000 empleos, no pues 2.000 empleos, 3.000 empleos, 2.000, la empresa más grande en el país, no sé, según datos que manejo, es Alicor. ¿Cuántos empleos genera? 27.000 empleos. Con ese tipo de empresas no vamos a ningún lado, la informalidad seguirá. Y mucha gente seguirá optando por el emprendimiento, por la microempresa, pequeña empresa, porque no le queda otro, porque no hay desde el Estado políticas de empleo con esa lógica, con esa magnitud. Entonces, yo creo que este es un tema que venimos conversando ya, repito, varios años en Foromipe, y ahora que en este contexto electoral que se habla de una nueva constitución, nosotros venimos planteando estos temas, ¿no? Por la importancia que tienen las MIPES, ¿no? Y que si las MIPES tuviesen, digamos, las facilidades de un Estado promotor, un Estado facilitador, sería distinto la historia. Porque ¿qué pasa con las MIPES? Las MIPES hoy
son constantemente acosados por el Estado. Los emprendedores más todavía. ¿En qué consiste? Bueno, le cierran el kiosco, le cierran el taller, porque no dio una boleta, porque no le dio un comprobante, porque no sacó la licencia, ¿no? Cuando en un Estado promotor, en un Estado facilitador, tendríamos que tener un Estado que salga a ayudar a las empresas, que salga a promover a las MIPES, que le provee los servicios, todos los servicios que necesita. Entonces tendríamos no un Estado policíaco, rentista, recaudador, como muchas veces vemos, es un Estado de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque busca recaudar, a pesar que no gasta, busca más rentas, más ingresos, ¿no es cierto? Busca ampliar la base tributaria, ¿no? Y aparte mete palo a la gente, le cierra el kiosco, le cierra el trabajo, le niega el derecho al trabajo. Cuando vemos en la vía pública que a muchas señoras, jóvenes, hombres, ¿no? Les quitan su mercadería, la decomisan. Y ahora lo vemos todos los días, ¿no? Ese tipo de Estado no es el Estado que creo que aspiramos nosotros. Entonces esta nueva Constitución tiene que darle ese nuevo espíritu a ese nuevo Estado, que tiene que ver que su sentido de ser es la sociedad, son las personas. El Estado debe estar al servicio de la persona, no al servicio del gran poder económico, ¿no? Entonces, esta economía social de mercado tiene que tener como base a las micro y pequeñas empresas, ¿no? En la cual se tiene que tener énfasis en todo lo que es desarrollo. Y ese desarrollo tiene que ir de la mano, pues, con servicios, con capacitación, con tecnología. La industrialización es un factor importantísimo. Y muchas MIPES hacen actividad industrial, hacen actividad manufacturera, pero lo hacen a pequeña escala, ¿no? Si se podría promover estos conglomerados empresariales, Gamarra, Caquetá, Trujillo, ¿no? Villa El Salvador, esos podrían ser tremendos emporios comerciales si el Estado generara las condiciones. Mire, en La Victoria, en Gamarra, tenemos los mismos problemas de hace décadas. Fíjese, solamente para el tema de seguridad. Mire, si uno pone en paralelo Yoke Plaza, los carros entran, tienen un controlador y tú tienes 3 horas libres y se pasan las 3 horas, tú tienes que pagar. En Gamarra pone un mecanismo de ese tipo, organizado a los empresarios, ¿no? Y habría seguridad, habría control, habría ingresos para mejorar las condiciones de trabajo de Gamarra. Pero esas cosas no se están pensando. Entonces, yo no quiero ahondar más, yo sé que el tiempo es corto, pero ese es un poco el espíritu que tenemos en Foromipe y esperamos siempre contar con el aporte de Hernán y todos los que están participando acá en Convergencia. Y gracias por todo, Camilo. Gracias. Gracias, Marco, más bien a tu presencia, a todo tu liderazgo, a toda tu experiencia dentro de este sector. El más importante, yo considero que las políticas tienen que beneficiar a este sector. Tenemos que tener un Estado, un gobierno facilitador, promotor de las micro y pequeñas empresas de nuestro país. Porque las grandes empresas, las transnacionales, tienen sus políticas, sus beneficios. Entonces, este sector, que es el 98%, el más importante,